Hola, profe. Hola, La hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. Hola, vamos a esperar un poquito, son 8 recién. Se van sumando algunos más, pero siempre son, yo no sé si hay problema de comunicación, o sea, si yo no les... O sea, pero quedamos que martes y jueves hacemos estas reuniones, ¿eh? A las 6 de la tarde. Agéndenlo ustedes, pues si no yo por ahí me olvido de... Bueno, ¿alguna duda con algo que quieran empezar? Algo que intentaron hacer un límite, no les salió. Vieron que yo le mandé la práctica y la práctica se la mandé incompleta. ¿Eh? Algunos ejercicios están resueltos y otros no para que ustedes los hagan. Y después le mandamos todos los ejercicios de la práctica completa para que ustedes hagan la autocorrección. Esa es un poco la idea. ¿Eh? La clase pasada empezamos a trabajar con límite, vimos todo esto acá, lo del límite doble, el límite, los límites iterados, los límites radiales. ¿Eh? Supongo que se habrá entendido, me parece. Y vamos a empezar a hablar de derivadas parciales. Derivadas parciales. Recordar. En cálculo 1 en funciones de una variable. O sea, y era igual a f de x. Y era igual a f de x. No le pregunto si se acuerdan cómo se derivaba, porque seguro que se acuerdan cómo se derivaba. Pero, ¿qué era la derivada? ¿Cómo calculábamos la derivada? Esto pasó el año pasado, chicos, ¿no? No fue en la otra vida que vimos esto. Era acá teníamos una función, acá tenemos una función. ¿Se acuerdan que teníamos un punto? Que lo llamamos x0. Y el correspondiente valor de la función evaluada en ese punto. F de x0. A este valor x0 le damos un valor h. Entonces acá teníamos x0 más h. Teníamos x0 más h. Entonces acá tenemos el valor f en x0 más h.
Y ahora hacíamos el siguiente cociente. Esto, lo que aumenta... Ufa. Bueno, voy a ir al pizarrón porque está muy húmedo esto. Lo que varió la función cuando pasamos de un punto a otro, lo que varió la función cuando pasamos de un punto al otro, sobre lo que varió la variable cuando pasamos de un punto a otro. Esto que está en rojo acá es f en x0 más h menos f en x0. Y esto que tenemos acá en horizontal, ¿qué era? Y eso era el valor de h. Entonces hacíamos un cociente de esto dividido esto, o sea, f en x0 más h menos f de x0, y eso lo dividíamos por h. Esto dividido esto. ¿Y qué hacíamos? Empezábamos a tomar valores de h cada vez más chicos. Valores de h cada vez más chicos. Hasta que ¿qué? Y hasta que h no valía nada. O sea, el límite, cuando h tiende a 0, de ese cociente. Y esto era lo que llamábamos la derivada. Y eso era lo que llamábamos la derivada. El límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. O sea, esto se va reduciendo, este segmento vertical, este segmento horizontal también, se va a ir achicando cada vez más. Este cociente va terminando siendo algo de la forma 0 sobre 0, porque se achica este y se achica este, se reducen. En realidad esto acá tiende a 0 sobre tiende a 0. Esa indeterminación era lo que llamábamos la derivada de la función. Y decíamos que en texto, eso era el límite del cociente incremental. El límite del cociente incremental. Eso era la derivada para funciones de una variable. Fíjense que h se mueve por el eje x. La única posibilidad que tiene h de acercarse a x es por el eje x. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo va recorriendo x? Y solamente le queda una posibilidad por el eje x. ¿Estamos, chicos? ¿Doy vuelta a la hoja? Sí, profe. Sí. En funciones de dos variables la cosa cambia. En funciones de dos variables la cosa cambia. ¿Por qué? Vamos al dominio de la función. X e Y. No voy a dibujar la función por ahora, chicos. Sino que yo acá tengo un punto. X e Y. ¿Sí? Antes, ¿qué hacíamos? A X lo asignamos un valor H. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero por lo general esto se llama delta X. Delta X. Acá tengo X más delta X. Y ahí lo dejamos como está. Ahí lo dejamos como está. O sea, pasamos de este punto del dominio a este punto del dominio.
y armamos el siguiente límite. Perdón, el siguiente cociente. La función evaluada en este nuevo punto, ese nuevo punto es de la forma x más delta x, o sea, aumentamos el valor de x, pero el valor de y lo dejamos como estaba. Menos, evaluamos la función en el punto anterior. ¿Cuál es el punto anterior? F de xy. O sea, evalúo la función en este punto menos la función evaluada en este punto. Esto es el dominio de la función. La función es una superficie que está en el espacio. Y esto lo dividimos por delta x. Esto es lo que vamos a llamar A. Me faltó algo acá. Y vamos a hacer el límite cuando delta x tiende a 0. El límite cuando delta x tiende a 0. Teníamos un punto del dominio de coordenadas x, y. Incrementamos el valor de x, un valor delta x. Estamos acá. Entonces ahora el valor de x se me incrementó. Venimos a este punto. Evalúo la función en este punto. Evalúo la función en ese punto. Los resto. Y hago el límite cuando delta x tiende a 0. O sea, cuando esto tiende a 0. De f en x más delta x. Y menos la función evaluada en el punto anterior sobre delta x. A ese cociente a este cociente lo vamos a llamar derivada parcial según x. ¿Por qué derivada parcial según x? Porque movimos la variable x, la variable y quedó donde estaba. Muevo la variable x, evalúo la función y después vamos haciendo tender delta x a 0. A este límite lo llamamos derivada parcial según x y lo simbolizamos de la siguiente forma. F sub x. No utilizamos más el f' como lo usamos para funciones de una variable. No ponemos más f', sino que ponemos f sub x. O bien, otra forma de escribir esto es la derivada, utilizamos la letra delta, la delta minúscula, la derivada de la función con respecto a la variable x. La derivada de la función con respecto a la variable x. En forma análoga, tengo un punto del dominio xy, pero ahora vamos a hacer variar el punto según la dirección de y. Y según x queda igual. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? X, y más delta y. Evaluamos la función en ese punto. La restamos a la función en el punto original y dividimos por ese incremento de y que lo llamamos delta y. Y a ese delta y lo hacemos tender a 0. ¿Qué formamos acá? Otro cociente.
Y a este cociente lo vamos a llamar f sub i, la derivada parcial según i. ¿Se ve, chicos, ahí? Entonces, f sub i, bueno, no quiero adornar demasiado, f sub i también le ponemos la derivada de la función según. Entonces, este cociente es la derivada parcial de una función de dos variables, según la variable x. ¿Eso qué significa? Que modifico la variable x, pero y queda constante. Tomamos un incremento de x, pero y queda constante, y después ese incremento lo hacemos tender a cero. En el segundo caso, tenemos un punto, evalúo la función en ese punto, y ahora incremento el valor de y, pero el valor de x queda constante. Formamos el cociente de la función en el nuevo punto menos la función en el punto anterior, dividido el incremento, o sea, cuánto varió en ese incremento, cuál es la razón de cambio de la función en ese incremento. Y después hacemos tender ese incremento a cero. Entonces, como acá se movió solamente la variable x, hablamos de una derivada parcial según x. Como acá se movió solamente la variable y, hablamos de una derivada parcial según y. ¿Estamos? Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, ahora que sabemos lo que es la derivada parcial, vamos a ver cómo encontramos la derivada parcial de una función. ¿Y qué tenemos que hacer? Y al principio vamos a ver cómo funcionan estos cocientes, y después vamos a ver si le encontramos la vuelta para no hacer los cocientes. Vamos a ver si se termina la video clase, conéctese otra vez, pues me daría lástima terminar con un ejemplo inconcluso. Bueno, vamos a ver esa función de dos variables. Una función de dos variables en x y en y. Queremos conocer cuál es la derivada según x, cuál es la derivada según y. ¿Cuál es la derivada según x? ¿Cuál es la derivada según y? Lo llamamos f sub x, f sub y. ¿Cómo hacemos? Y al principio, como no sabemos derivar, vamos a ver a qué fórmula respondían las derivadas. ¿Qué dijimos que era f sub x? El límite. Cuando el incremento de x, que lo llamamos delta x, tiende a cero, de la función, ahora, en x más delta x. ¿Qué sería la función en x más delta x? Venimos acá a la función, y donde está x, la vamos a reemplazar por x más delta x. Entonces 3, x más delta x al cuadrado por y, menos i más 8. Esto es la función evaluada en x más delta x. ¿Sí? Menos, vamos a poner un paréntesis acá, la función evaluada en xy. ¿Qué es la función evaluada en xy? Y la función que tenemos ahí. Entonces esto acá es la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en el punto xy sobre delta x. Acá que vemos, y que acá tengo menos ci, acá tengo menos, o sea que me queda más ci, esto acá y esto acá se me va. Acá tengo un 8, cuando abro el paréntesis, este 8 se me va con este 8.
En definitiva me queda 3x más delta x al cuadrado menos 3xy. Vamos a trabajar un poquito algebraicamente eso. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué tenemos? La potencia de un binomio. Vamos a desarrollar la potencia de ese binomio. ¿Cómo nos queda este binomio elevado al cuadrado? X al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Desarrollamos ese binomio elevado al cuadrado y todo esto lo multiplicamos por y. Menos 3x cuadrado y. Todo sobre delta x. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vale, atenti. Para no estar haciendo dos distributivas. Esta y esta y las juntamos. O sea que ahí tenemos 3y. Perdón, este 3 y esta y las juntamos, tenemos 3y. Y ahora lo vamos a distribuir con cada uno de los términos que tenemos en la suma que provino del binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? 3y por x cuadrado más 6y x delta x, 3 por y, 3y por 2x, 6y x delta x, más que, más 3y por delta x al cuadrado. ¿Van siguiendo el desarrollo, no es cierto? Sí, profe. Bueno, Sí. porque al no verle las caras, no sé si... Vamos a ver. Agustín Beninca, ¿hay algo que se pueda ir? El 3x cuadrado. El 3y x cuadrado con el 3y x cuadrado se nos va. ¿Qué nos queda? 6y x delta x, 3y delta x cuadrado. Vamos a sacar factor común delta x. Sacamos factor común delta x. ¿Qué nos queda? 6y x. ¿Más qué? Más 3y delta x. Sobre delta x. Delta x arriba, delta x abajo, esto me quedó 6y x. ¿Por qué? Y porque delta x tiende a 0, dijimos. O sea que esto acá es 0. Entonces, la derivada según x de 3x cuadrado y menos 6y más x es 6y x. ¿Ah? Vamos a ver cuál es la derivada según y. Y después ustedes me van a decir, y que cada vez que tengamos que derivar, que van a tener que derivar bastante seguido, porque todos los problemas tienen que estar vinculados a derivadas, ¿vamos a tener que hacer todo esto? No. Nos vamos a acordar cuáles eran las reglas de la derivación y ahí le va a resultar bastante más simple. Por. Para calcular la derivada según y, ahora hacemos la función en x y más delta y. O sea, incrementamos la variable y.
menos la función en el punto anterior sobre delta i, y hacemos tender delta i a 0. Eso es lo que habíamos dicho recién. Entonces, esto sería aplicado ahora a esta función. Aplicado ahora a esta función. Vamos a la función. Cuando me pide x, le damos x. Y cuando me pide y, le ponemos y más delta i. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3x cuadrado y más delta i. Menos 6 y más delta i. Más 8. Eso es la función evaluada en i más delta i. Menos la función evaluada en xy, o sea, la función original. Sobre delta i. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora hay que trabajarlo algebraicamente para ver si llegamos, si podemos romper con la indeterminación, porque esto acá siempre nos queda de la forma 0 sobre 0. Vamos a distribuir acá, está elevado al cuadrado, así que vamos a distribuir. Eso nos queda 3x cuadrado y más 3x cuadrado delta i. ¿Sí? Distribuimos menos 6i menos 6 por delta i. Más 8. Abrimos el paréntesis. Menos 3x cuadrado i más 6i menos 8. Sobre delta i. Nos fijamos si hay algo que se pueda cancelar. Acá tenemos un 8 positivo, acá un 8 negativo. Acá un menos 6i, acá un 6i. ¿Qué más? Un 3x cuadrado i, un 3x cuadrado i. Y creo que nada más. ¿Qué me quedó? Esto y me quedó esto. Sacamos factor común delta i. ¿Para qué? Para poder simplificar con lo que tenemos en el denominador. ¿Qué me queda? 3x cuadrado menos 6. Sobre delta i. Simplifico, simplifico. Me quedó 3x cuadrado menos 6. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, y ahora en más, no lo vamos a hacer más así. Esto debería ser a partir de la definición de derivadas parciales. Pero ahora vamos a ver si encontramos la vuelta. Para ver cómo podemos derivar directamente. La derivada según x me dio 6xy, ¿no es cierto? Y la derivada según y me dio 3x cuadrado menos 6. Entonces, fíjense, cuando derivamos según x, y queda como constante. Cuando derivo con respecto a x, y queda constante, o sea que es como que me quedaría el 3. Entonces, acá lo único que derivamos es x cuadrado. ¿Y cuál era la derivada de x cuadrado? X. La derivada de x cuadrado era 2x. La derivada de x cuadrado era 2x.
Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 3 e y permanecen constantes. O sea que 2x por 3 por y me queda 6xy. ¿Está? La derivada de 6y, estoy derivando con respecto a x. Y es una constante, o sea que todo esto es una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de 8 es 0, porque es la derivada de una constante. ¿Sí? Recuerden que para derivar, repasen un poco en todos casos las principales derivadas con las que estábamos trabajando, pero en el caso de potencia le bajo el exponente y le resto 1 para derivar, ¿no? ¿Cómo se deriva con respecto a y? Si derivo con respecto a y, x es una constante, porque no varió. Entonces le doy la misma interpretación que le doy a una constante. Entonces, ¿cómo me queda 3x cuadrado y? Y acá lo único que derivo es y. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a y? Es 1. Es 1. Entonces, ¿qué me queda? 3x cuadrado. Menos 6y. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a y? 1. ¿Qué me queda? 6. La derivada de una constante es 0. ¿Se entiende más o menos cómo es entonces? Bueno, esto acá hay que practicarlo, hay que hacer, qué sé yo, 120 derivadas. Después de 120 funciones, les puedo asegurar que uno se pone canchero. Ja, ja, ja. Vamos a hacer esto antes que termine la clase. Tenemos esa función, hay que derivarla según x y según y. La hacemos entre todos, la hacen solo y después verificamos. Bueno, a ver, Valentín Griglio. La f sub x. Si derivamos con respecto a x, la y queda constante. Entonces, ¿cómo te queda la derivada de 5, x a la 3, y a la 2, derivada con respecto a x? 15x a la 2. Claro. 15, x a la 2, y a la 2. Porque este y a la 2 es como si fuese el 5 que tenías ahí. También tenés que ponerla. ¿Te das cuenta? Sí. Menos. ¿Cómo te queda? 6x cuadrado y a la 3 derivada respecto a x. 12x y 3. 12x y 3. ¿Cuál es la derivada de 10x respecto a x? 10. ¿Y la derivada de 5x respecto a x? No, 0. 10. Muy bien. Juana Sabela, vamos a ver la derivada según y. Bueno, ¿No? pero no sé, profe. Dale. Tenés que No, es que, pero derivar. no, profe, ni idea. Sí, dale. No, es que no sé cómo tengo que hacer. Cuando vos derivás con respecto a y, x es una constante. Todo esto es una constante. Y lo único que tenés que derivar es y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2x, 2y sería. ¿Cómo te queda la derivada de esto?
y te va a quedar 30 x cuadrado por y. ¿De dónde salió el 30? De bajar, 30 x cuadrado y. ¿Sí? ¿Cómo, profe, que se cortó? ¿Cómo obtuviste el 30? ¿Viste que vos tenés y cuadrado? Bueno, Sí. el exponente, buscas el 2, bajas el 2, 2 por 15, 30. El x cuadrado queda como está, entonces te queda 30 x cuadrado y. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ver el que sigue? ¿Cómo te queda derivado? Profe, Sí. ¿no se deriva de la función normal? Sí, no, acá se me, se me cruzaron las cosas, se me cruzaron las funciones, esperá. La función normal es la función original, sí. Entonces, ¿cómo sería? Sí, por eso Juana no entendía que sería 30. Entonces quedaría 10 x cubo, ahí, ¿no es cierto? Claro. Estamos derivando esta función. Ujú. Seguí, Juan. 18x a la 2 y 3. No. Y 2. Sí. Perro ese que tenés, ¿no le gusta las derivadas? Bueno, 10x derivado según y. 1. No sé. 0. 0. ¿Ok? Y Sí. 5y derivado según y. 5. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, hacemos otro ejemplo. A ver, Santiago Merlo, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si sacamos cuál sería la derivada con respecto a la variable x. ¿Qué tenés que acordarte, Santiago? Que vos acá tenés una multiplicación. ¿Te acordás cómo se derivaban las multiplicaciones? No, las multiplicaciones no. Es fácil decir no. A ver, ¿cómo se derivaba una multiplicación? No me acuerdo. Facundo Manero, Por lo de la cadena, era algo así. más o menos, parecido. Sí, me acuerdo que se le sumaba, en la división se dividía abajo y este se multiplicaba. Era el primero por el segundo y así. Ahí está. ¿Cómo era la derivada de una multiplicación? La derivada del La derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahí está. ¿Ah? ¿Viste que te acordás? Entonces, bueno, vamos a aplicar la regla de derivación para derivar esa función. A ver qué sale. ¿A mí me hablaste, profe? Sí, Santiago. Sería 2x Ajá. La derivada por del primero. Por el segundo. e, sé todo, más x2